Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Del lado de mi, volvamos a esta expresión artística y social, justamente busca resaltar los vínculos que la gente construye con el lugar donde vive y cómo el territorio se entrelaza en la memoria de esos habitantes. La idea y direcciones de Manuela Méndez, actriz, directora neuquina, vive ahora en Buenos Aires, pero la van a escuchar introduciendo esta performance que hoy queremos especialmente ustedes conozcan. Imagino lo que ocurre debajo de la tierra. Tubos como laberintos de topo. El sonido seco del pico que rompe preciso la piedra. Los huesos de los dinosaurios quebrados por torrentes de agua, succionados. Un pulso. Una vida subterránea. Un barral. La cigüeña entra, chupa, sale. Entra, chupa, sale, bombea, chupa como un chiquillo prendido al pezón, el pezón de la tierra, chupa con furia, chupa y seca, más seca, sí, más seca, todo se seca y tiembla, tiembla por la chupada, lo que succiona hace temblar, una furia desbordada, un caudal a presión que no para, infinito, las chimeneas sacan fuego. Una tierra que eructa, tiembla como amenaza, erupciona. Acá, arriba, podemos sentir lo que vibra como un suspenso. El eco de la pisada de la bestia desde el centro de la tierra. Vamos a volar por los aires. Es muy poético y muy contundente a la vez el texto que nos introduce, leído por Manuela Méndez, que como les decía es actriz, directora, performer. Se licenció en actuación por la UNA y es diplomada en feminismo, géneros y derechos humanos. Está a punto de finalizar su maestría en teatro y artes. Está con nosotros esta mañana. ¿Cómo te va? Hola. ¿Qué decís, Manuela? Muy contenta. Bienvenida. Acá. Muchísimas gracias. ¿Qué te movilizó? ¿Por qué lo hiciste? Bueno, así como contabas recién, yo soy neuquina, vivo hace muchos años en Capital Federal. Y en algún momento volver a Neuquén se empezó a convertir un poco en una aventura en la que todo iba cambiando muy drásticamente en la ciudad de Neuquén, en Neuquén Capital, que es una ciudad que queda a 1 hora, 100 kilómetros de Añelo, que es el corazón de Vaca Muerta, como la misma localidad se presenta. Para mí empezó a ser un poco impactante el desconocer el territorio, ir cada 6 meses y dejar de entender qué era lo que allí había, o qué parte de mi memoria, o dónde se alojaba mi memoria, en qué restos materiales de esa ciudad que yo ya encontraba medio perdida. Y a partir de ahí empecé a viajar a Añelo como una curiosidad y me encontré con algunas sorpresas. Añelo está muy cerca de Neuquén, como les decía. Las condiciones de vida en la ciudad eran muy distintas a las de Neuquén Capital. A su vez esa relación entre la riqueza extrema que se empieza a ver y el crecimiento casi con anabólicos, como yo siempre digo, de la ciudad de Neuquén Capital, y a su vez lo que ocurría en el territorio de Añelo, calles sin asfalto, con las rutas completamente destruidas, en condiciones de vivienda muy, muy precarias. Esto, ¿no? Como una sensación bastante distópica. Entonces, a partir de ahí empecé a ir más seguido y empecé a pensar en esta posibilidad, hablando sobre todo con gente de Neuquén que desconocía Añelo. Y eso también para mí era bastante interesante, ¿no? Como gente de la ciudad que estaba muy implicada en los cambios habitacionales en los que estaba, pero que desconocía la fuente territorial donde se originaba esa transformación. Y posiblemente personas que viviendo en la ciudad celebraban el progreso. Absolutamente. ¿Qué parte del lado B de ese progreso pudiste ver? Bueno,
La verdad es que para mí en ese sentido fue muy interesante, es así como vos lo planteás. Hay por un lado una exaltación de ese progreso, sobre todo lejos de Agnello. Cuando uno llega a Agnello se encuentra con un montón de ciudadanos y de ciudadanas que tienen todo el relato del lado B. De hecho, mi primera intención era correrme de lo vinculado con lo específicamente, con la anécdota específica sobre el petróleo, ¿no? Mi intención era poder recuperar una memoria de esa ciudad que yo entendía que ya no existía ahí y que me gustaba, a mí me gusta decir, bueno, como disputa de sentido con la gente que quizás está yendo a Agnello solamente a trabajar y que pasa por ahí sin ningún tipo de relación afectiva. Pero la verdad es que no pude correrme del lado B, porque para la gente era muy importante hablar de eso, hablar de su experiencia en relación a lo que sucede con los cambios drásticos de lo que implicó el petróleo. Entonces, tu tarea fue un poco antropológica, entiendo, porque fuiste recorriendo la ciudad, fuiste conversando con las personas y grabando esos testimonios, que eso es lo que me parece interesante históricamente, ¿no? Como un aporte histórico al tiempo que vivimos. Sí. Sí, bueno, yo trabajo desde la performance. La performance tiene esa posibilidad de correr barreras todo el tiempo. A mí me interesa pensar la performance aparte como lupa o marco metodológico hacia la circulación de saberes y esos saberes desde la performance pensados como un saber vivo, es decir, con esos saberes que están alojados en la gente, en los relatos, en su memoria. Entonces cuando hubo que decidir cuál era la definición plástica que iba a tener ese proyecto, me pareció que lo mejor era trabajar en primera, digamos, como con la gente hablando en primera persona de sí misma, no hablando yo de la gente, sino que la gente pudiera hablar de su ciudad, de sus memorias afectivas en la ciudad y por supuesto de lo que quedaba perdido con el boom. ¿Y en qué consiste técnicamente esa performance? Si uno quisiera ser parte, ¿con qué se encuentra? ¿Cómo es esa trayectoria? Vamos a recordarle a los oyentes o vamos a contarles que esto se hizo el año pasado y que tiene una posible continuidad durante 2026. Así es, sí, la idea es seguir haciéndolo. La experiencia, bueno, para empezar, esto fue mi proyecto de tesis de maestría. Y entonces la experiencia tenía dos posibles recorridos. Un primer recorrido posible era saliendo desde la ciudad de Neuquén en una combi hacia Agnello y haciendo un recorrido después a pie por Agnello. Qué bueno. O bien, estando ya en Agnello, haciendo solo el recorrido a pie. Entonces, la experiencia en combi incluía este relato que ustedes escuchaban recién, que es mi voz, con una textualidad poética, que busca en algún sentido vincular mi propia experiencia, pero también y sobre todo poder plantear una suerte de disposición para la escucha siguiente. Qué maravilla. ¿Cuánto dura el viaje entre Neuquén y Agnello? 1 hora. Es un viaje de 1 hora, 1 hora 15, que se hacía en combi porque también es la manera en la que los y las trabajadoras del petróleo arriban a la localidad de Agnello. Forma parte del paisaje habitual por las rutas de la región, ver estas combis de trabajo. Entonces me pareció interesante tomar ese dispositivo para trasladar a la gente y en el medio ir escuchando esta suerte, bueno, de reflexiones más bien poéticas. Como ¿no? Como les decía, como posibilidad de sensibilizar, ¿no? Como si pudiéramos empezar a ajustar el ojo a algo que tenemos muy naturalizado, porque si bien la gente no conocía Agnello, conoce sí, porque vive con eso, la suciedad de las bardas, lo que está pasando con los residuos, los desechos que quedan circulando, digamos, a cielo abierto. Estos testimonios grabados, que ahora vamos a escuchar algunos de ellos, ¿se iban escuchando en la combi en ese viaje de 1 hora o allá? Una vez que la gente arribaba, se encontraba con un link para escuchar con su celular
y entonces en grupo, entre la gente que estaba citada en Anielo, que se dio cita en Anielo, y la gente que se dio cita en Neuquén, hacemos un recorrido por la ciudad. ¿Dónde escuchaban el fragmento que se llama Movimiento del Suelo? Geográficamente, ¿en qué espacio? En la Plaza del Pueblo. En la Plaza del Pueblo, quienes participaban de esta performance ideada por Manuela Méndez, escuchaban esto. Allá arriba hay uno de donde vive mi hijo, o sea que está también mi casa, vive mi hijo ahí. Al frente todavía no hay construcciones, está acá un campo. Y hay una empresa y hay un fosforito. Un ruido que acá se escucha, parece que en un momento ¡pah! Va a explotar todo. Pero por eso, cuando venís de Neuquén para acá, que está la batería 3, hay un fosforito y parece de día porque está todo iluminado, pero es por la luz del fueguito ese, que es donde se ventea el gas. Hasta hubieron temblores también acá. Y se siente. Por eso cuando uno piensa, cuando hablan de Chile, que Chile es común que hayan temblores. Pero acá, bueno, acá, no sé, 40, 44 kilómetros que está Sausal Bonito, ahí empezaron a sentir los temblores. Hubo, mira, no me acuerdo exactamente en qué año, pero en el 2000, yo vivía ahí en la esquina. Y en un momento mi hijo estaba friendo rosquitas, yo estaba con mi amiga, íbamos a tomar mate. Estábamos sentadas, quizás muchos de nosotros no lo sentimos, sentimos que se vibró la ventana, los vidrios. Mi nena con su amiguita estaban en el frente. Alcanzaron a cruzar porque se cayeron los vidrios que estaban rotos porque hubo un movimiento de suelo. Mi hijo dijo que su cabeza le subía y le bajaba. Estaba parado. Porque el techo hizo esto. Es la sensación que él tuvo. Y todos dijimos, ¿qué pasó? Cuando salimos a la vereda, a la calle, estaba todo Anielo, digamos, en la vereda, preguntando qué pasó. Y no estábamos preparados para eso. Ni las autoridades. Porque era un descontrol, policía para allá, los bomberos para allá, la ambulancia para acá. Pues no sabían a dónde ir. Bueno, todo lo llevan al movimiento de suelo de las empresas, ¿no? ¿Quién es? Adriana es, trabaja en este momento como bibliotecaria. La razón por la cual este relato lo escuchamos en la Plaza del Pueblo es porque ella llega a Anielo, no es nacida y criada en Anielo, sino que llega en el 2000 o 2001, no recuerdo bien, en otro proceso migratorio que son muy habituales en la zona. Ella no llega, digamos, a trabajar para el petróleo, sino a trabajar en las chacras en principio, y consigue trabajo como placera. Por eso escuchábamos el relato en la plaza, porque tuvo un primer momento de la anécdota en el que ella, de su anécdota, de su compartir, digamos, más afectivo, que estaba vinculado con eso. Y a mí ese relato me parece súper importante porque es algo que solemos escuchar en las noticias, pero que contado en primera persona es, para mí es desolador. Esto que ella dice, no estábamos preparados, y las autoridades no estaban preparadas, es algo muy recurrente en todos los relatos. Incluso la gente que quizás no termina de afirmarse en contra de lo que está pasando, ¿no? Con el boom petrolero. Aún así, todo el mundo dice lo mismo. No hubo planificación, no hay manera de ordenarlo desde una planificación. Y entonces pasan un montón de cosas todo el tiempo que nunca hay alguien preparado. Es muy, muy bueno esto que decís, porque la extracción es urgente. Entonces no se puede esperar 10 años a planificar cómo asentar, por ejemplo, a las familias trabajadoras. Para nada, claro. Todo se vive con esa sensación de urgencia. Sí, y también está difícil, incluso en los relatos, lo que se escucha, la proyección a futuro, ¿no? Porque todos sabemos, todo el mundo sabe que eso dura un tiempo. Que una vez que eso se seca, digamos. Que en algún momento se va a dejar de extraer ahí. Y que una vez que eso suceda, lo que quedan son las consecuencias para la gente que vive ahí, que hizo hogar ahí o que hizo, digamos, afecto ahí, ¿no? Como en términos de
de hábitat. Y además, bueno, para mí es bastante fuerte en este lado B del que hablábamos recién, la percepción tan clara y tan concreta de la lógica extractiva en todo sentido. No solamente porque efectivamente está muy cerca, esto que cuenta Adriana, ¿no? Ella vive o su hijo vive en un terreno en el que están funcionando los pozos, eso uno lo ve, lo escucha. Digo, está muy, muy, muy cerquita de la planificación urbana o del casco urbano. Más allá de eso, que de por sí es un efecto, bueno, tremendo, toda la lógica vinculada con los modos en los que circula la gente por la ciudad están vinculadas con lo extractivo, ¿no? Uno ve todo el tiempo gente que entra, gente que sale, gente que circula entonces de manera muy desafectivizada por el lugar, que es el punto donde a mí, digamos, donde yo sentía que podía hacer pie, ¿no? Porque ir a no sé, reclamar contra el extractivismo deja de hacer sentido, porque está completamente instalado. Pero sí uno puede abocarse o construir o tratar de transformar las cosas a partir de los lazos, ¿no? Los lazos sociales que puedan ordenar algo de lo que va a pasar. Esta semana tuve una conversación con un camionero que viaja habitualmente a Añelo llevando diferentes piezas para los equipos que van reponiendo y demás. Y me decía que es impresionante cómo se ha incrementado la actividad, el movimiento que hay, la proyección hacia futuro, según su óptica. ¿Cuál crees que es la contradicción entre este crecimiento explosivo, este progreso declamado y la calidad de vida de las personas? Bueno,